Cuenta regresiva para la jornada 38 de la Liga Española, esa, la última en donde vamos a definir al campeón tan esperado y tan luchado de esta temporada. Vamos a ver cómo está la carrera por la Liga y después saludaremos a Fernando Palomo y a Alex Pareja para platicar de las novedades de estos dos equipos. 83 puntos contra 81, o sea, el Atlético tendría que perder o empatar en su visita a Valladolid. El Madrid tendría que ganar al Villarreal en casa para que después se termina definiendo por ese enfrentamiento directo o, en su defecto, si es derrota a los colchoneros, por esa victoria del Real Madrid. O sea, el equipo de Simeone sigue dependiendo de ellos mismos y el ESPN Football Index les da el 75% de posibilidades de campeonar por 25 del Madrid. Se ven muy pequeñas esas posibilidades, Fer, Alex, pero en realidad el Madrid pues sigue ahí en la batalla en una temporada en la que les ha costado muchísimo, sobre todo a Zidane, tener un equipo competitivo. Y ahora hay buenas noticias, Alex, porque se ve tanto a Ramos como a Varane entrenando con el grupo. ¿Cambia esto un poco de cara a este último choque? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los dos. Cambia, pero yo no sé hasta qué punto es meter a Zidane en un compromiso, porque cuando Sergio Ramos ha estado bien, ha querido volver al equipo para jugar los partidos importantes y bien, su aportación ha sido prácticamente nula, como el partido de vuelta ante el Chelsea, o bien se ha lesionado, o ambas cosas juntas. Entonces, yo creo que está bien que pueda contar con el apoyo de Sergio Ramos, pero cometería un error si lo pone de inicio. Otra cosa es el regreso de Varane, también hay que ver cómo está tras haber pasado la enfermedad, y el regreso del francés sí que le permite mantener a Nacho y a Militao, que han hecho un cierre de temporada espectacular, y le permitiría a Zidane, si así lo quiere, plantear una defensa de tres con dos carrileros, que ha sido uno de los sistemas que más ha utilizado el técnico francés en este último tramo también de campaña. Por el resto, tiene que confiar en Casemiro, en Modric y en Valverde, porque no tiene más centrocampistas, y seguramente veremos otra vez más al joven Miguel Gutiérrez, que está siendo una de las revelaciones en este último mes de competición en el lateral izquierdo. Para mí lo de Sergio Ramos no sé hasta qué punto es buena o mala noticia, porque, insisto, pesa mucho el sevillano, el de Camas, para este tipo de partidos, siempre los quiere jugar, y yo creo que aquí está la capacidad del francés para decirle, esta vez no, espérate, y si te necesito en el minuto 80 para bombardear a centros al Villarreal, entonces ya hablaremos, pero yo no creo que esté para jugar de inicio Sergio Ramos. Sí, lo vimos justamente, Fer, contra el Chelsea, cuando echaron mano de esos jugadores que no habían tenido minutos recurrentes y cómo se veía la diferencia, sobre todo en lo físico. Entonces sería una apuesta muy arriesgada. Pero tomando en el papel a los rivales, cuando vemos evidentemente que el Villarreal tiene su mente en la Europa League, porque así tiene que ser, y el Valladolid está peleando por su supervivencia, ¿ves más sencillo el cruce para los merengues? Qué gusto saludarles. Pues no lo creo, es cierto que hay una evidente necesidad del Valladolid por sacar adelante su partido, que el Atlético de Madrid va a tener que luchar y a sudar muchísimo también. Ya se ha visto a Sergio, el técnico del Valladolid, dar una, no rueda de prensa, sino pasar como por una rueda con distintos medios día tras día, hablando de las necesidades que tiene este equipo y lo mucho que tiene que ir a pelear por el título, elevando también el grado de presión que hay sobre el Atlético de Madrid para cumplir con la tarea que tiene este sábado. Pero del otro lado hay un equipo como el Villarreal que planea una final, y entendiendo a su técnico, sabiendo cómo piensa Unai Emery, no piensa en la preparación de un partido mirando de reojo al siguiente, piensa en el que está jugando en ese momento y sabe perfectamente que la intensidad que su equipo muestre en el partido del sábado, que además también significa algo para ellos porque tienen que pelear un boleto aún, asegurar un boleto aún para Europa League si no les queda jugar la Conference League, ¿no? Asegurarse un boleto para la Europa League en el partido contra el Real Madrid, y sobre todo asegurar que la intensidad con la que pretenden ir a jugar contra el Manchester United y que el United les va a exigir esté, porque esto de la intensidad no es algo que se quita y se pone, se juega con ella y se tiene, y si no se juega con ella, pues el partido siguiente va a ser muy difícil encontrarla. Entonces yo no veo tan fácil al Villarreal, es cierto, tiene la mente puesta en esa final, pero por lo mismo es más peligroso.
Sí, está al momento empatado en puntos con 58 con el Betis, solo a uno de la Real Sociedad por esos 2 puestos en Europa League. Pero también es cierto, Alex, que a pesar de pelearse ese boleto, ya a estas alturas de la temporada, también tienes que ser un poco más precavido en esos minutos extra que tienen tus jugadores. Yo sé que es el último envión y que a lo mejor les dices, bueno, ya, o sea, tenemos estos dos y cerramos con broche de oro. Pero también hay otros temitas de lesiones o de cansancio que tienes que pensar. Eso es lo que estaba pensando cuando estaba escuchando, te estaba escuchando a Tifer. Tienes razón en lo que dices en cuanto a que los 11 muñecos que salten a la cancha del Villarreal van a ir pues al 100%, que van a seguir con la misma intensidad que ha demostrado el equipo durante esta temporada. El problema o la ventaja para el Real Madrid es que seguramente parte de la columna vertebral de este equipo pues igual inicia el partido desde el banquillo, porque es muy arriesgado pues exponer a Gerard Moreno, por ejemplo, a Etienne Capoue, que es vital en el centro del campo y que lleva una acumulación de minutos bestial. No sé si uno de los dos centrales, y Pau Torres o Raúl Albiol, podría descansar también. Es decir, en cuanto al bloque, no tengo ninguna duda de que el Villarreal no le va a regalar nada al Real Madrid. Lo que sí que es cierto es que el conjunto blanco creo yo que va a tener esa pequeña ventaja competitiva que te da saber que los mejores hombres del Villarreal o bien no juegan de inicio, o si lo hacen, quizá alguno de ellos tiene el freno de mano puesto, porque en la cabeza está ese partido contra el Manchester United. Y además, que es la primera final del Villarreal en su historia, que quiere completar ese círculo virtuoso desde que agarró el equipo Fernando Roig, el dueño. Y además estamos ante una Emery que, si algo sabe, es disputar finales de la Europa League. Sí, qué peligro. Y hablando justamente de elementos importantes que pueden pesar mucho en ausencia, mientras vemos al Real Madrid, pasemos al otro equipo, al Atlético de Madrid, que no podrá contar, Fer, con Savic por acumulación de tarjetas. Es un hombre sumamente importante en esa defensa para el Cholo Simeone. Se habla evidentemente de que pueda ser Felipe o Jiménez, a quien le han últimamente comido un poco el puesto, el que lo supla, pero bueno, más bien, ¿qué tanto crees que pese su ausencia y si por ahí puede pasar la clave del partido? A eso habrá que acumular también no quiero anticipar ausencia de Kieran Trippier, pero no se ha entrenado con normalidad. Renan Lodi también está con problemas. A esto le acumulás o le sumás la ausencia de Savic. Savic es en esta defensa lo que Godín fue durante 8 temporadas con el Cholo. Es el representante de la hidalguía que debe tener un central que juega para el Cholo Simeone, y en consecuencia siempre digo que cuando se dice antes de una comparación salvando las distancias, esa comparación no tendría que haberse hecho. Y hoy no la voy a decir, pero Savic es Ramos en el Atlético. Y su ausencia para esa posición, y sobre todo para lo que representa por el ánimo que conlleva y por la jerarquía que ejerce, más con sus compañeros, creo, porque sí que entiendo que Ramos genera mucho más temores en los rivales de los que puede generar Savic en los rivales que le enfrentan. Pero por la jerarquía que propone a sus compañeros, es esa comparación muy válida ahora, y su ausencia sí es, creería, fundamental para este equipo. Te voy a dar un dato rápido. De 4 partidos en los que ha estado ausente, solamente han ganado 1 los colchoneros. 2 derrotas y 1 empate. Y bueno, no acompaña nada más lo que te digo, pero esas estadísticas también hay que tomarlas con pinzas por todo. Y con Ramos no sé si son tan así, ¿sabes? ¿Y cuántos con Savic no habrá perdido también, no? Está bueno el apoyarnos en eso, pero yo creo que al margen de empezar a tirarle mal augurio al Atlético porque no está Savic, lo que hay que pensar es que quien llegue a reemplazarlo está ante la oportunidad de su vida, porque sabe perfectamente que ahí hay una lupa puesta sobre esa figura, ¿no? ¿Por quién te decantarías, Alex, de los dos que habíamos mencionado? No, lo tengo clarísimo, Jiménez. Jiménez, porque ya sabe lo que es jugar y ganar un campeonato con el Atlético de Madrid, aunque él tenía una aportación residual en aquel equipo porque era muy joven todavía, en el equipo que gana la Liga en el 2014.
pero que tiene la experiencia, que tiene la ascendencia quizá como, no tanto como Savic. Fernando tiene toda la razón. Además, el otro día contra la Real Sociedad, creo que es, en esa segunda parte en la que el Atlético de Madrid sufre tanto, Savic hace un par de atajadas, pero digo atajadas porque salva balones sobre la línea que los celebra prácticamente como Chiellini en la Juventus, ¿sabes? Bueno, que Levantando cada los brazos. uno, Alex, cada uno tiene su línea, eso me ponía a pensar. Sí. Cada uno tiene ese que aprieta el puño como si ha convertido un gol, pero en su defensa, y ese es Savic en la Atleti. Ese es Savic en el Athletic. Y entre Felipe y Jiménez, si algo es lo que busca, cuando estamos viendo aquí las estadísticas de los dos equipos aspirantes al título, si algo tiene Jiménez es eso, que tiene la sangre caliente, que sabe también pegar un grito, que ha crecido al calor de tanto del montenegrino de Savic como de Godín. Y además Felipe tiene unas desconexiones tremendas. Felipe igual te hace el partido de tu vida como hace un partido terrible. No tiene término medio y eso es muy arriesgado en una auténtica final como la que tiene el Atlético de Madrid. Lo de Trippier también es muy preocupante porque si no está, le va a desbaratar toda la banda derecha, que es la banda que mejor funciona. Ferreira Carrasco por la izquierda va solo. No necesitas ningún tipo, como te diría, de mecanismos, porque le das el balón y él dribla, pero por la derecha, ese triángulo que forman Trippier, Llorente y Correa, se entiende muy bien y por ahí es por donde el Atlético de Madrid profundiza mucho más. Sería una baja muy, pero que muy importante. Pero todo esto, lo más importante para el Atlético de Madrid está aquí. El Atlético de Madrid es un funambulista, voy a agarrar un bolígrafo. ¿Sabéis los funambulistas que van cruzando de un edificio a un edificio, que van ahí con la pértiga? ¿Cuándo corre peligro de verdad un funambulista? Cuando pierde el foco y mira hacia abajo y se da cuenta de que si se cae se va a pegar un costalazo tremendo, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid. No pensar en lo que pasa si no gana, ponerse las orejas de burro e intentar cruzar ese último cable de edificio a edificio, como sea, corriendo, agarrándose a la cuerda, lo que sea, pero lo que tiene que hacer es centrarse en no pensar en qué pasa si no gana ese partido. Yo pensaba que el gran problema del funambulista, el mayor de los peligros, era hacerlo. Empezando por ahí, exactamente. No, partiendo por ahí, no porque pierde el foco, que la perspectiva y todo más, ya hacerlo ya es un peligro, así que bueno, por ahí empezaba. El que sí tiene que pensar, o los que sí tienen que pensar mucho en qué pasará si no ganan ese partido y si el Atlético sí lo gana y si terminan yéndose en blanco, es el Real Madrid, porque estamos frente no solamente a una temporada de fracaso deportivo, sino al final de una era en donde probablemente pierdas a tu capitán Sergio Ramos, en el que pierdas a uno de los técnicos más queridos como Zinedine Zidane y además te vayas a Cífer. ¿Qué título le pondrías a este cierre de darse esa opción del Real Madrid? Yo se lo pongo ya. Este ha sido el Real Madrid batallador. Y creería que esto también de definirlo como fracaso deportivo está para analizarlo en realidad, porque ya para mí es de aplaudir lo que el Real Madrid ha conseguido, llegar con casi 60 lesiones en la temporada, a jugarte el último partido de liga, habiendo entrado en semifinales de una Champions en la que estuvo a punto de quedarse afuera en la fase de grupos y tuvo que batallar para poder conseguir un boleto a octavos de final. Eliminado de la Copa, bueno, le pasa a todos y la Copa puede ser, y es, sin quitarle el imperativo, la Copa es el torneo que cualquier equipo diría en el arranque de la campaña, si hay uno por desechar, ¿cuál desechas? La Copa. Bueno, la pierde el Real Madrid, pero a todo esto la perdió en el momento en el que el Real Madrid estaba a casi 10 puntos del Atleti y sin embargo metido todavía en la Champions League y llegó hasta semifinales en esa instancia y perdió ante un muy buen equipo sin las individualidades que puede tener Real Madrid, pero demostrando el Madrid el agotamiento, el agobio de una campaña extraña. Yo creo que merece un análisis puntual cada uno de los grandes equipos en Europa antes de considerarlos por los parámetros que hemos construido desde que nosotros vemos fútbol. Porque esta temporada es totalmente distinta. Es cierto, el Madrid que no gane un título, un fracaso. Algún transeúnte por ahí, consumidor asiduo del fútbol, pero no metido en realidad en el día a día, dirá que sí. Pero metidos en el día a día de lo que ha tenido que vivir un plantel como el Madrid,
no me guardaría esa palabra fracaso en la bolsa, le echo llave y no la uso con ese equipo cuando menos, porque hubo muchos que sí pasaron por esa vereda y que son dignos de llamar la temporada actual como una que ha fracasado, pero incluso hasta ellos han tenido que superar muchísimas vicisitudes. A ver, me pongo en palabra florida que no me habría gustado, pero no encuentro otra. Muchísimos problemas, dramas, situaciones que solo una época como la que nosotros pasamos, pues te permite vivir, ¿no? Mi ha pasado por vicisitudes. Veamos si la afición Problemas de colgar cuadros, por ejemplo. a este no me ha Real quedado Madrid tiempo para hacerlo y ahora que hablaba miraba para atrás y decía no puede ser. Pero es eso. Esta temporada tiene que verse así. Alex se ríe, pero es la realidad. No, es que tienes toda la razón. Yo no pondría el adjetivo o el cualificativo de fracaso a esta temporada porque estamos hablando de una temporada en la que llegas a la última jornada con posibilidades de ser campeón, que te has plantado en semifinales de la Champions, como tú decías, cuando estuviste al filo del abismo, que ha sido de menos a más claramente durante la temporada, y no solamente eso, sino que todo esto lo consigues en una temporada, como decías tú, Fer, de vicisitudes. Y entonces no se le puede decir fracaso, por mucho que al final, el lunes que viene, estemos hablando de que el Real Madrid se queda sin títulos esta temporada y seguramente sin técnico. En el fútbol no siempre no ganar significa fracasar. Bueno, veamos qué nos dejan en los comentarios esos aficionados del Real Madrid y si los disculpan solamente por toda la batalla de esta temporada.